que habla donde, a través de una encuesta realizada, 7 de cada 10 argentinos no sabemos, y me incluyo, qué hacer si vemos a alguien sufrir un ACV. Una encuesta reveló que, entre muchas conclusiones, 7 de cada 10 argentinos no saben qué hacer si alguien sufre un accidente cerebrovascular. En la investigación denominada Los argentinos y los ACV participaron 814 personas de ambos sexos de entre 16 y 65 años en la ciudad de Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, San Miguel de Tucumán, Mendoza, durante el mes de agosto y septiembre del 2024. Es por ello que vamos a dialogar con el doctor Matías Cuccioletta, quien lo tenemos en línea, para que nos comente justamente si es que él también más o menos maneja este tipo de datos, porque las personas muchas veces lo deben comentar con el doctor, y qué hacer justamente cuando una persona sufre un ACV. Matías, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Carlito, buen día, Nancy, buen día a toda la audiencia y a todo tu equipo. ¿Cómo están? Todo bien, bárbaro. Acá estamos llegando al viernes y en este primer día del mes ya. Así es. Hoy, 1 de noviembre, ya arrancamos en el camino final al fin de año, así que... Exacto. Ya se va otro añito. Se va. Bueno, Matías, tema interesante que quisimos compartirlo con vos y bueno, primero que nada agradecerte porque automáticamente nos contestaste y nos dijiste que sí. Sí, bueno, es un lindo tema. Como siempre, gracias a ustedes por estar buscando siempre una opinión de algún profesional. Yo a veces lo escucho también que sale Gustavo. No le escuché nunca a la doctora Alicia. Habría que sacarla al aire. Sí, es cierto. Me gusta la idea. Sí. Así que no, es un lindo tema, es un tema que obviamente es un problema para la salud, un problema en el sentido de lo intempestivo que es, de lo espontáneo que es, del problema que genera en el paciente muchas veces. Y como vos bien decís, yo particularmente, para serte honesto, no vi esa nota. Ajá. Que vos me estás contando. Pero el tema del ACV, primero en principal, decía la audiencia lo que significa ACV. Es accidente cerebrovascular, o sea, estamos hablando de arterias de la cabeza, o del tronco basilar, sería de lo que es arterias muy importantes que están en el centro del cerebro o bien en la periferia del cerebro. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque va a depender del tipo de lugar donde afecte el problema que genera en el paciente. Generalmente el paciente antes se veían los ACV en personas que superaban 40-45 años, que eran los problemas más habituales que se generaban en este tipo de situaciones, de patologías, donde tiene como base generalmente el aumento de la presión arterial. Hoy en día se está viendo a chicos de 24 25 años con sufrir ACV, no tan solo en el cerebro, sino en el cerebelo. El cerebelo es una parte del cerebro que tenemos bien en la parte occipital, para que entienda la gente, en la parte de la nuca, un poquito más arriba, para que se entienda, que se genera un montón de problemas motrices, o sea, problemas en el caminar, en el mover las manos, es un problema importante. Generalmente el ACV sucede, o como te dije recién, no por aumento de la presión, por un problema de coagulación de la sangre, o sea, de que se ponga un poco espesa y genera coágulos, o sea, formaciones duras de la sangre, y genera un taponamiento arterial. Hay básicamente 3 tipos de ACV: el ACV isquémico, el ACV isquémico permanente, el transitorio y el ACV hemorrágico, que por ejemplo el ACV hemorrágico, para hablar de un caso muy famoso, el que sufrió Cerati, el cantante de Soda Stereo. Claro. Entonces, obviamente con ACV hemorrágico muchas veces depende del lugar donde se genera en el cerebro, pero muchas veces es devastador para el paciente y lo deja en coma. ¿Sí? El ACV isquémico transitorio sucede con toda la clínica del ACV isquémico permanente, pero sucede en caso de menos de 48 horas, 24 horas, el paciente recupera todo tipo de movilidad, si produjo un problema de movilidad, o bien del habla, o bien de la hemiparesia, que es lo que generalmente pasa, que es que la mitad de la cara el paciente deja de sentirla, y es como que comúnmente se llama, y mal llamado, que se cae la cara, por decirlo de alguna manera. Eso se llama hemiparesia. ¿Sí? Y después obviamente viene la hemiplegia, que es la disfunción del cuerpo donde está afectado. O sea, si el cerebro está afectado del lado derecho, el hemicuerpo que va a estar afectado es del lado izquierdo. Siempre el cerebro funciona de forma cruzada. Cruzada, exactamente. Ahora bien, es para hablar rápidamente los síntomas. Sí, unos pantallazos. Sí,
generalmente el paciente que va a sufrir un ACV, obviamente uno no sabe si tiene, por ejemplo, nosotros vamos caminando por la calle. Sí. El paciente en muy rara vez se cae o sufre un ataque, por llamarlo así. Puede pasar en donde un ACV hemorrágico. Ajá. Ahí puede pasar. Pero muchas veces, si estamos hablando de personas medianamente jóvenes, entre los 30 años y 50 años, para ponerle un rango etario que puede suceder este tipo de cuestiones, es, por ejemplo, si vos estás hablando con una persona y la persona empieza a querer decir, por ejemplo, en vez de decir pasamos un mate, dice, no sé, el auto está rojo, por ejemplo, claro. O no se acuerda lo que pasó hace un momento, claro. O no se acuerda para qué está ahí. Entonces son alarmas que vos estás viendo que el paciente no está bien, y en la desesperación del paciente en querer decir algo y no poder decirlo. Claro. Eso es uno de los principales factores que sucede en ACV en personas jóvenes. Entonces eso es un primer signo de alarma, y yo siempre recomiendo al paciente o cuando hablo con cualquier tipo de persona de este tema, es que automáticamente hay que llevarlo a que lo vea un profesional, sea donde sea en un hospital, sea en una clínica, sea en una sala, en donde sea. De eso no se puede quedar con el paciente, no, bueno, mira que tranquilo, acostate, tomate un vaso de agua. Exacto. Eso jamás hay que hacer con un paciente así. Obviamente que ni hablar si el paciente tiene un antecedente de ACV o si el paciente tiene un antecedente en una patología de base como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, o bien, Carlito, hay que aclararlo, esto más apuntado a las chicas de menos de 30 años, las chicas que toman anticonceptivos. Esto es un párrafo aparte. Mirá. Por ejemplo, una chica que arranca a tomar anticonceptivos, sea cual sea el anticonceptivo oral o sea una pastilla anticonceptiva que tenga estrógenos, ¿qué pasa? La paciente empieza a tomarla, empieza a sufrir dolores de cabeza. Sí. Y los dolores de cabeza se vuelven recurrentes. Y la chica, no me tomo ni paracetamol, no me tomo ni ibuprofeno, y van pasando una tableta, 2 tabletas. Sí. Y en un momento que el anticonceptivo te puede generar una ACV. Mirá qué dato importante eso, sobre todo para las mujeres que jóvenes, claro, que por ahí desconocen, porque seguramente eso es otro tema para hablarlo también después. Muchas mujeres piensan que uno va y compra en la farmacia pero a veces no todas tienen que tomar tal o cual anticonceptivo. A lo mejor con una consulta previa deben ser casos distintos, ¿no? Así es, Carlito, como vos decís, no todas las mujeres son iguales. Exacto. Por más que sean familia directa, hermana, mamá, sí, hija, no, las mujeres funcionan distinto. Obviamente que las hormonas anticonceptivas son, quieras o no, son medicamentos externos al cuerpo. Un paciente puede asimilarlo bien, el otro no. Eso hay que ir viendo. Yo, por ejemplo, en lo personal, siempre aclaro que el paciente tiene que avisarme si yo indico una pastilla anticonceptiva, que si le duele la cabeza, si siente mareo, si siente hormigueo en la cara, cualquier tipo de cuestión así, tiene que avisarme. Y si yo soy tajante con esto, si el paciente se siente mal, yo suspendo el anticonceptivo. En mi caso, yo hablo con mi accionar médico. Hay un montón de otras cuestiones, por ejemplo, se puede poner un DIU, se puede poner un parche, claro, incluso el implante que la gente comúnmente le llama chip, eso, el implante que es el Implanon, no tiene estrógeno, entonces no te puede generar este tipo de problemas. Bien, bien. Pero esto es para tenerlo en cuenta porque estamos hablando de un rango etario. Exacto. Chicas de 20 años, 25 años que sucede, nos hace ver. Es cierto, sí. Un daño permanente. Entonces, estas son cuestiones a tenerlas en cuenta también. Bien. Hablando de lo que es la mujer. La mujer, exactamente. Bueno, ¿sabés? La otra vuelta escuchaba y leía decir que también otro de los síntomas que se da a diario, y seguramente vos lo vas a nombrar, es el famoso hormigueo. Y que algunos piensan, no, es porque tenía mi pie doblado, seguramente me estoy por acalambrar, algo, pero a veces puede ser un síntoma de ACV, ¿no, Matías? Eso es parestesia, eso se llama parestesia. Bien. La parestesia es uno de los primeros síntomas que uno empieza a sentir. Mira. El hormigueo es, o si no, otra cosa que eso ya, estamos hablando de un paciente, por ejemplo, que tiene un problema vascular, o sea, un problema en las venas y en las arterias, o un problema de hipertensión arterial. El diabético no voy a decir, porque el diabético generalmente siempre tiene los pies fríos porque sufre un problema que se llama vasculopatía diabética, claro, que es un problema de circulación de por sí.
Pero pacientes que no tienen diabetes, saquemos la diabetes y hablemos de pacientes que tienen, por ejemplo, presión alta. Si empiezan a sufrir generalmente el miembro izquierdo, empiezan a sufrir disminución de la temperatura, o bien del derecho empiezan a tener temperatura distinta, hay que darle importancia. Y cuando vos bien decís que sentí un hormigueo, no pasa nada porque estuve mucho tiempo parado, porque claro. ciático, por lo que sea, esos son principales síntomas de que te está vaticinando que algo no está andando bien. Y otra cosa, Carlito, no dejemos de hablar de algo que lamentablemente es el fumador. El fumador es un párrafo aparte para este tipo de patologías, ¿no es cierto? El ACV va de la mano con la gente que fuma. Mirá. Y fundamentalmente se pone a la 10ª potencia el tema de mujeres que fuman y también toman anticonceptivos. O sea, es un combo perfecto para que haga un desastre en la cabeza. Claro. Y la mayoría de las veces, ¿por qué es un problema? Porque yo creo que hay estos artículos como sacó Norte, por ejemplo, porque generalmente los daños, no todos, no digo todos, pero generalmente los daños son permanentes. Claro. O sea, hay recuperaciones. Las secuelas. Exactamente, las secuelas de, por ejemplo, una no movilidad del miembro, o el habla, o bien después en la cronicidad de la patología, o sea, en el tiempo, por ejemplo, te agarra una ACV ahora, vos te recuperás esto, lo otro, hay otro tipo de inconvenientes, son, por ejemplo, la deglución, el paciente no puede tragar, entonces son todo tipo de circunstancias que pueden ir apareciendo. Entonces hay que aclarar a la población que un ACV muy rara vez sucede. Puede pasar, yo no digo que no, puede pasar, pero no hay algún tipo de síntoma, algún tipo de agregado patológico tuvo el paciente, ¿me entendés? O bien un antecedente familiar, tranquilamente. Cuando vos tenés un antecedente familiar de diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, de un abuelo, de un padre, de un hermano, uno tiene que tener cuidado con esas cosas y hacerse un chequeo. ¿El chequeo qué es? Toma de presión, laboratorio y, si se puede, una tomografía computada de la cabeza. Pues no digo a todos los pacientes hacer una tomografía, porque no soy partidario de eso, pero lo que digo es que si uno tiene un antecedente directo en la familia, se debe hacer estudios, ¿sí? Y después, obviamente, que hay otro tipo de patología que generan una ACV también, pero son problemas más que nada vasculares, ¿sí? Pero lo que, ¿cómo se llama? A la hora de hablar de una ACV, de una persona que está sufriendo una ACV, inmediatamente hay que llamar si no hay ambulancia, a la policía, a alguien que ayude y que lo lleve a una institución de salud, sí o sí, porque uno no puede lidiar con eso solo, ¿me entendés? Necesita internación sí o sí, y ahí obviamente estudios que se tienen que hacer, que generalmente son tomografía computada con y sin contraste, angiografía, bueno, ahí empiezan a ver un montón de estudios que cuando ya está establecida la patología, ese es el tema, ¿viste? Totalmente. El hecho de la ACV es un problema muy grande que ahora, yo siempre hablo con colegas que trabajan en el 4 de julio, que la verdad que están muy preocupados de ellos, colegas que están en el servicio de clínica médica, que están habiendo muchos chicos de 20, 23 años con ACV, y obviamente, eso también hay que nombrarlo, Carlito, el tema de la adicción a las drogas. También es un problema muy grave que está teniendo la sociedad, porque genera ACV, la cocaína, la marihuana no tanto, pero la cocaína y todos los derivados de la cocaína generan una mayor predisposición a un accidente cerebrovascular. Eso es así, es directo la proporción. Están teniendo muchos casos de chicos de 23, 24 años que tienen problemas, que por ahí no saben la causa, y bueno, el paciente comenta que sí, está consumiendo. Que consume, y entonces es un problema grave de salud, porque hace un desastre la cocaína, porque generalmente genera un ACV hemorrágico. Bueno, esto también hay que nombrarlo porque es un problema de la sociedad. Totalmente, Matías, totalmente. Que se ve mucho. Exactamente. Bueno, vos recién contábamos los síntomas, que seguramente eso como una persona se da cuenta, pero por ejemplo, yo, Rosa, Paulo, estamos en la calle y vemos a una persona que quizá para nosotros es común, una persona cualquiera. ¿Cómo nos damos cuenta? Los terceros serían, ¿cómo se dan cuenta de que empieza a sufrir una ACV? Muchos dicen porque la cara se empieza a caer. ¿Puede ser esto una de las teorías? Claro, es lo que te decía recién, que la cara se cae, que el
paciente se encuentra como confundido, no sabe dónde está, o bien se da cuenta al paciente que le está pasando y te avisa o algo, y automáticamente el brazo, que está, ya sea derecho o izquierdo, es como que se encoge hacia el cuerpo, mira, se flexiona, o bien se extiende bien paralelo al cuerpo y empieza o a arrastrar el miembro, o bien siempre del mismo lado de la cara que se cae. Bien. Siempre. O sea, ¿tiene dificultades para caminar también? Totalmente, tiene dificultades para caminar, en la parte motriz, obviamente para mover el brazo que está siendo afectado, y automáticamente se cae el paciente porque no puede mantenerse. Claro. Es un solo miembro, o sea que para que entienda la gente empieza a renguear y a arrastrar una pierna. Es así, y el brazo no lo puede mover. Y obviamente en la cara, se cae la cara como vos dijiste, y empieza, obviamente, el habla, vos te das cuenta que el paciente no puede hablar. Claro, lo recomendable entonces ahí es llamar ya a una ambulancia, a un médico, en caso de que la persona tenga el conocimiento, a acompañarle y llevarle tranquilidad también, Matías, ¿no? Porque sí. Exactamente, eso estaba a punto de decir, Carlito. Vos imaginate que te esté pasando esto y que todo el mundo corra para todos lados y que este es el paciente. Peor, claro. Entonces uno tiene que mínimamente, de última, si no hay dónde sentarlo en el piso, recostarlo, o bien o acostarlo de costado, y llamar a alguien, que alguien llame a la ambulancia, que lo vengan a buscar y estar con él y pasarle tranquilidad, porque si se enloquece el que está al costado, el paciente se siente peor, porque el paciente realmente, por más de que el paciente sea fumador, tenga presión alta, que sufre un ACV, es desesperante. Es desesperante porque muchas veces el paciente no se puede comunicar. Vos imaginate que te esté quedando la pierna dura, que te esté quedando la mano dura, se te cae la cara, vos no podés hablar. Claro. Muchas veces se siente confundido el paciente, y otras veces el paciente se excita, o sea, el paciente se torna como a ver, no llamaría agresivo, pero se torna como que empieza a manotear para todos lados. Claro, se desespera. Se desespera y es inconsciente. Muchas veces es inconsciente eso. Mira. Entonces, la excitación del paciente también es un signo de ACV. Obviamente que después está el otro punto, que eso generalmente los familiares que están en la casa lo ven, por ejemplo, o sea, el paciente que está dormido y no se despierta y hace un ronquido profundo. Mira. Es un ACV también que puede, obviamente que tiene que ser diagnosticado, que el paciente que no se despierta, que el paciente que se acostó a dormir la siesta y no se despertó, lo traen inconsciente a la institución de salud. Eso es un tipo de ACV también. Mirá vos. Obviamente que el ACV que genera a la persona, como yo siempre digo, las presiones altas durante la noche son las peores, porque el paciente no se da cuenta, porque el familiar no se da cuenta, y genera desastre. El paciente se acuesta con presión alta, por ejemplo, te digo, se acuesta con presión alta y genera la ACV a la noche. Y eso es un drama porque como se llama, genera toda una clínica dormido el paciente. Claro, exactamente, uno no está preparado. Matías recién hablaba obviamente del fumador, de la persona que consume, pero ¿la mala alimentación también te puede llevar a tener una ACV? Y es una consecuencia, porque acá hay un tema que lo nombramos, pero no explayamos mucho, que es el tema vascular que yo te dije recién de la parte arterial. Hay algo que se habló, que eso entra ahí en tu pregunta, que es el tema del colesterol, de la ateroma, de los triglicéridos, más que nada del colesterol, que comúnmente la gente le llama colesterol malo al que es LDH. LDH significa de low, o sea, de baja velocidad. El colesterol de baja velocidad, que es mal llamado malo, es el que se deposita en las arterias. Obviamente se puede depositar una arteria grande, como la carótida, como la coronaria, que dentro de todo hay coronarias grandes y ramificaciones coronarias son pequeñas, y van tapando la arteria. Entonces, de esa manera puede generar un ACV o bien un infarto. Entonces, el problema es el siguiente: la mala alimentación, el consumo de grasa inapropiado, el consumo de gaseosas y jugos genera un aumento de la grasa descomunal en el cuerpo y genera un ACV. Otro que puede generar un ACV, Carlito, que eso sí no lo hablamos, es el tema de los pacientes que sufren arritmias. Mira. Los pacientes que sufren arritmias, por ejemplo, sin ser una arritmia muy grande, por ejemplo, una arritmia, hay diferentes tipos de arritmia. Una de las arritmias más comunes son la fibrilación auricular, que es la parte de arriba del corazón que se llama aurícula. Es como que viene con ritmo normal y de repente se acelera.
Entonces es lo mismo cuando vos pones la mano adentro de un balde con detergente, vos lo das muchas vueltas, viste que genera espuma. Sí. Bueno, lo mismo genera el corazón con una fibrilación. Genera coágulos de sangre, que esos coagulitos pueden ir y enclavarse en la cabeza. Claro. Y generar una ACV. O sea, los pacientes con arritmia no tienen que pasar grandes periodos sin consultar a su médico y a su cardiólogo. Claro. Por eso yo siempre recomiendo que pacientes que tienen medicación para arritmia, sea cual sea la arritmia que tengan, tienen que controlarse cada 6 meses con su cardiólogo. Sí o sí, es una indicación médica eso. No es que lo estoy diciendo yo en forma de invento, es una indicación médica. Obviamente algunos pacientes tienen que hacerlo cada 4 meses por este tipo de inconveniente. Obviamente muchos pacientes, viste que los médicos generalmente pedimos coagulograma, entonces de esa manera vemos lo espeso o no de la sangre, ¿sí? Entonces acá viene uno que es un viejo conocido, que es la famosa aspirina. Ahí no todos los pacientes la pueden tomar a la aspirina, claro, ¿no? Claro. Pero hay pacientes que sí pueden tomar a la aspirina tranquilamente, entonces ayuda a fluidificar la sangre, que la sangre sea más líquida. Entonces de esa manera, paciente con arritmia, con una aspirina, vos lo vas compensando. Obviamente claro. Que después hay muchos pacientes que tienen que estar en la famosa anticoagulación, que ahí entran un párrafo aparte de todo, una serie de pacientes que se anticoagula para que no sufran ACV. O sea, el ACV muchas veces es una consecuencia, eso, claro. A eso es lo que yo voy. Claro. Es una consecuencia de un montón de cosas que venimos hablando en este momento, que es como la frutillita del postre, por llamarlo así. Obviamente que pueden haber ACV de forma espontánea, de forma intempestiva, que el paciente no consumía, no fumaba, no tomaba alcohol, no nada, y puede generar ACV, sí, puede generar, por ejemplo, un aneurisma que tenga en la cabeza. La aneurisma es una malformación arterial, que es como que la arteria está aumentada de tamaño en una porción de forma anormal. Eso ya es algo hereditario, algo que tiene que tener mucha mala suerte el paciente. ¿Sucede? Sí sucede, gracias a Dios, en poca frecuencia, pero sucede. Y eso sería también un tipo de ACV. Bien. Pero acá lo que vos dijiste es fundamental, Carlito, porque si vos tenés 10 pacientes, supongamos ponemos 10 ACV, 5 tienen una mala alimentación y malos hábitos. Eso es así, Carlito. Así, sí, totalmente. Malos hábitos es lo que estuvimos hablando, y el tema de la alimentación en este caso es fundamental. Una mala alimentación, por ejemplo, un poco consumo de agua, un aumento de consumo de alcohol, como la famosa cerveza. Sí. Toman como agua, yo no puedo creer cómo toman tanta cerveza, pero toman. Pero, sí, es cierto. Sí. La verdad que la cebada de la cerveza hace un desastre. Mira. Genera colesterol, genera triglicéridos, genera la circulación, que el riñón no sabe qué hacer con tanto alcohol, pero bueno, genera un problema. Y obviamente que te termina generando un problema en el corazón. Totalmente. Yo por ahí veo que los chicos terminan de jugar al fútbol y le meten cerveza. En vez de tomar agua, sí, toman cerveza, es cierto eso. Dios santo, pues. Sí. Bueno, yo no tomo alcohol, pero la gente que toma alcohol se ve que es algo necesario. La verdad, yo no entiendo ese tipo de sed, pero bueno, yo siempre lo hablo con los chicos de Brance, le mando un abrazo grande, se me están escuchando, pero siempre le digo que es impresionante como sí, es verdad. Son hábitos que va a ser. Es así. Matías, tenemos preguntas de la gente por acá también, gracias a los oyentes. Una tiene que ver justamente con las consecuencias que trae la presión alta, silenciosa, nos pregunta, es un lindo tema para hablarlo después. Otro de los mensajes nos dice por acá Rudas, pacientes con arritmia, ¿cómo controlar? Que recién lo tocábamos ese tema. Y por último también, ¿qué pasa cuando tenemos muchos dolores de pecho o hormigueo? Si puede ser consecuencia para un futuro ACV. Bueno, el tema de la arritmia lo tocamos recién. Yo creo que es un paciente para hacer seguimiento exhaustivo, o sea, con el cardiólogo, con el médico clínico, ir viendo cómo va generando y cada 4 meses hacer un control total. El tema del hormigueo, del dolor de pecho, obviamente la frecuencia es esta, la secuencia. Un electro si le duele el pecho, obviamente un laboratorio orientado a algún tipo de patología que puede generar, y si así todo no encontrás nada en el corazón, no encontrás nada en la circulación, hacer una tomografía para ver qué puede estar pasando, pero no porque duele el pecho y tenga hormigueo quiere decir que ya es una ACV. Claro. Eso no, hay que pasar un poquito de tranquilidad a la gente. Sí, obviamente. Porque
porque no es así. Y el otro tema que me dijiste, el tema de la hipertensión, es fundamental. Es la principal causa de ACV es la hipertensión, o sea, la presión alta. Sí. Que es, obviamente, nosotros le llamamos, mundialmente llamada la enemiga silenciosa, que mata 3 pacientes cada 10, eso es así, por diferentes tipos de causas, sí. Pero la hipertensión es el principal factor de ACV, eso hay que dejarlo claro. Las personas que sufren presiones altas, viste que uno dice, no, yo ya me conozco, yo tomo la pastilla cuando me duele la cabeza. Estás llegando tarde, porque la sintomatología de la presión nunca es temprana, o sea, nunca dice, ay, me siento mareado, me dio vómito, me duele la cabeza, yo ya me conozco. Todos esos síntomas que el paciente está sintiendo son tardíos. Claro. O sea, puede generar una ACV y vos no te diste ni cuenta. Exacto. Hay otras patologías, hay otros pacientes que son hipertensos o que son diabéticos, que ya han sufrido, un cerebro puede sufrir varias veces una ACV, porque si afecta un área chiquita de la cabeza que no tiene mucha influencia con nada, es el ACV, por ejemplo, isquémico transitorio, que te genera el ACV, es como que mal llamados a parte de un problema más grave, pero puede llegar a aparecer. La fragilidad capilar en una cabeza que ya sufrió ACV aumenta el doble. Claro, obviamente. Sí. Entonces, lo que te trato de decir es que la hipertensión hay que controlarla, hay que hacer un seguimiento, no es una cosa de decir, yo ya sé, ya cuando me duele la cabeza, yo ya me tengo que tomar la pastilla. Eso, no. Es imposible que un paciente haga eso, pues cuando agarra una ACV, está mal. No. El daño que genera en la cabeza muchas veces, no siempre, son tardíos. Entonces lo primero es fácil, es controlarse la presión. Si no sé si todos los días, porque por ahí dificulta que un paciente tenga la posibilidad de tomarse la presión todos los días. Pero tomarse la presión por lo menos 2 veces por semana, y ver, y si le está doliendo mucho la cabeza a un paciente que es hipertenso, hay que revisar la medicación. Eso es fácil, va a cualquier médico, te controla la presión, vos le comentás en qué momento te pasa, a la tarde, bueno, tomate la presión a la tarde durante 7 días, son cositas que uno le tiene que dar importancia porque las consecuencias son devastadoras. Entonces, por ejemplo, un paciente que sufre una ACV, vos le decís, bueno, ¿qué está tomando? Le tomás la presión, está 200 de presión. No, doctor, usted sabe que venía hace 2 semanas con presiones altas. Entonces quiere decir que un poco de negligencia hubo, ¿me entendés? O sea, no. La pastilla de la presión, esto hay que aclarar a la gente, está para prevenir la presión alta, no para curarla. La presión alta no se cura. La presión alta uno la puede manejar, la puede controlar con dieta, con medicación, con seguimiento, pero no se cura. No se cura. Bien. Esto es así. Perfecto. Lamentablemente, ¿no? Uno quisiera tener la cura. Obviamente, pero no se puede, exactamente. Sí, el tema de la arritmia, como preguntó el oyente, la verdad que es un tema, la arritmia es una cosa muy, pero muy difícil de hacer un seguimiento. Te engaña de la mejor manera, porque vos hiciste un seguimiento el mes pasado y empezó a producir problemas, y no siempre la arritmia, como la mayoría de los pacientes piensa, nunca te genera, la mayoría de veces no te genera palpitaciones. La arritmia por ahí puede ser un instante, por ejemplo, no sé, vos estás medicado y de repente en una cuestión de 5 o 10 minutos el corazón hizo una pequeña arritmia y siguió latiendo. Claro. Entonces no te va a generar unas palpitaciones permanentes, pero generalmente ahí, cuando hizo esa arritmia, el paciente pudo haber sufrido dolor de pecho, pudo haber sentido que algo estuvo mal, y después siguió su vida normal. Claro. En ese momento es donde tenés que tener mucha mala suerte, pero puede pasar que genera un coagulito y genera una ACV luego, ¿me entendés? Claro, sí, pero no es tan fácil, el cuerpo humano es muy fuerte, Carlito, no es tan fácil de pero ocurre. Obvio que ocurre. Sí. Lo que vos dijiste es fundamental. La medida higiénico-dietética acá en este tipo de cuestiones es prioritario. Bien. O sea, el tema de la sal, el tema de las grasas, el tema de los jugos, el tema de las gaseosas. Perfecto. Esas 4 cositas, y obviamente el alcohol. Como decía los viejos médicos, un vasito de vino tinto es mucho mejor que 5 cervezas. Sí. Tengo a alguien que consume vino blanco, así que bueno. Después le cuento. Está Rosa que quiere hacerte una pregunta. Hola Matías, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo te va? ¿cómo te va? Muy bien, buen día. El periodo de tiempo posterior a las primeras manifestaciones del ACV,
son cruciales, Matías, para actuar, por supuesto, y minimizar también las secuelas. Totalmente de acuerdo, eso es la prioridad, por eso te decía, llamar automáticamente a un servicio de salud es fundamental, que se diagnostique qué tipo de ACV estamos enfrentando. Claro. Eso es fundamental. Muchas veces el ACV, ponele, vos tenés un lugar, vos estás en un lugar de alta tecnología, vos le haces una tomografía, vos ves el área que generó la afectación. Y obviamente, pero le pasás fluido, le bajás la presión si tiene que bajarse, le bajás el azúcar si tiene que bajarse, le empezás a pasar diferentes tipos de anticoagulantes si es que le generan una arritmia, y de esa manera ver y de compensar lo más prontamente posible al paciente. Eso que vos dijiste es fundamental. Las primeras horas de una ACV es fundamental. Fundamental, sobre todo para que no queden secuelas, ¿no es cierto, Matías? Así es. Muchas veces se actúa rápido para que no genere secuelas. Claro. Obviamente, no siempre se las puede evitar la secuela, esto es así. No, obviamente. Lamentablemente sí, pero muchos pacientes que generó de las primeras horas una hemiparesia, una hemiplegia, como estuvimos hablando, que se le cae la cara, que arrastra una pierna, todo, con kinesiología, con medicación y con seguimiento, han recuperado. Han recuperado, no te digo el 100%, pero el paciente recuperó un 70 o un 80% de su funcionabilidad. Claro. Y eso es clave también, que el paciente tiene que entender que no siempre, depende del paciente que estemos hablando, genera un aumento de la recuperación de la parte motriz, de la parte sensitiva. Entonces, por ejemplo, el andar con un bastón, el tema es, como vos bien dijiste, Rosa, es diagnosticarlo y tratarlo lo más prontamente posible. Eso es fundamental. Y conocer la historia del paciente. O sea, yo siempre le digo a los pacientes, bueno, mis pacientes PAMI ya saben, ya que siempre yo no quiero que vengan solos. Yo siempre quiero que venga con el que le cuida, con la hija, con la pareja, con el que sea. Porque yo tengo una teoría, quizá me equivoque o quizá no, pero la familia o el entorno tiene que saber el paciente enfermo qué medicación toma o qué no. Sí, si le totalmente. Pasa algo, si no le pasa nada, no, ¿y qué tomaba el abuelo? ¿Qué tomaba mamá? ¿Qué tomaba mi hermana? No saben nada, ¿me entiendes? Entonces ahí se complica, sí. Es que eso es perder el tiempo. En horas clave, en momentos cruciales, es perder el tiempo. Totalmente. Porque uno dice, por ejemplo, uno tiene un familiar enfermo, que tenga presión nomás, vamos a hacerlo simple, que tenga presión alta. Vos lo encontrás tirado en el piso, llamás a la ambulancia, que lo vienen a buscar y que obviamente el paramédico o la enfermera o el médico llegue y te va a decir, ¿qué toma? No sé. Claro. Es fundamental decir, mira, está tomando esto, no estaba tomando nada. Entonces son cuestiones que ayudan muchísimo en momentos cruciales y clave y horas decisivas para el paciente. Sí, exactamente. Por eso yo soy partidario que por ahí los pacientes de PAMI, que por ahí, qué sé yo, por ahí no se olvidan, no se olvidan, vengan con alguien que esté todo el día con ellos y que te diga, bueno, mire doctor, sufrió esto, bueno, no estaba tomando tal medicación, esta medicación le estaba haciendo mal, esta no le estaba haciendo nada, ir charlándolo porque es el día a día. Exactamente. Pero lo que vos dijiste, Rosa, es fundamental, las primeras horas son claves. Bien, la última lo liberamos al doctor, es de un oyente también, dice por acá, tengo arritmia y me van a hacer ablación cardíaca, no sé si lo digo bien. ¿Qué pasaría si no me hago? Pregunta Ramonita por acá también. Bueno, la ablación cardíaca generalmente es la eliminación de un anómalo del corazón que está generando una arritmia, o sea, ahí no entraríamos en algo muy delicado que es la red de Purkinje, que es la red que genera la electricidad del corazón. Mira. Es lo mismo que vos tengas un ventilador conectado y la agarra y le pones, aparte del enchufe que entra la electricidad, le pones otro enchufe y le está dando más corriente de repente al ventilador. O sea, el ventilador va a aumentar de velocidad y va a seguir el ritmo frecuente una vez que vos le sacás la electricidad anexa que vos le pusiste. El corazón funciona exactamente igual. Funciona con sangre y funciona con electricidad. Entonces, lo que tiene esta paciente es un anómalo que hay que hacer una ablación. ¿Qué es la ablación? Se hace la eliminación de la electricidad anexa que tiene ese corazón. Y de esa manera el corazón va a funcionar perfecto.
Claro. O sea, es una, no sé dónde estará por hacerlo. Puede ser en el Cordi, puede ser en el Güemes o puede ser en Cardiología de Corriente. Esos 3 lugares generan la ablación. No sé si en Fernando lo están generando a la ablación, pero que se la haga porque va a ser la solución de ella. Bien, perfecto. Matías, muchísimas gracias como siempre. Cualquier consulta que quieran hacer con el doctor está atendiendo ahí en su clínica. Todo en horario normal, ¿no, Matías? ¿O Sí, hay... todo el horario de siempre a la mañana. El consultorio empieza generalmente a las 8:30, 9, hasta las 1 generalmente, y a la tarde 5:30, 8. Perfecto. Pero sería bueno que la gente tome conciencia de esto porque es un problema de salud muy grande, Sí. de frecuencias lamentablemente que cada mes aumentan más. Por eso justamente sale el artículo en el diario. El artículo en el diario sale porque es una emergencia sanitaria. Totalmente. Es así, es para que la gente, al menos, yo como siempre digo, que genere el decir, che, mirá, cómo puedo ayudar o cómo puedo saber, y que genere ese bichito de la duda, como siempre digo yo, y tratar de interiorizarse más en, Claro. Bueno, en estos puntos. y esa es la idea también acá del programa, tratar de llegar Claro. a las personas con estos temas interesantes y bueno, contar con la palabra autorizada de un profesional, en este caso tuyo, Matías. Claro. Así que agradecerte. No, por favor, agradecerle a ustedes que siempre están con estos temas que son muy importantes y que tratar de llevar una mínima información a los pacientes o a las personas que estén escuchando. Eso, Así es. exactamente. Matías, muchísimas gracias y después le cuento quién es la que toma vino blanco. Bueno, que tenga Bueno, un dale. feliz fin de jornada, ¿eh? Chao. Dale, que tengan buen día, hasta luego.